Vamos a la palabra del Señor, al libro del profeta Isaías. Cuando tengas el libro, por favor, me das un fuerte amén. Isaías en el capítulo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Los estoy esperando. Isaías 6, versículo 1, dice: El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, en esta preciosa noche, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has permitido de una u otra manera acercarnos hasta este lugar para rendirte, Señor, adoración, para rendirte alabanza, para darte honra, Señor, para exaltar tu nombre y reconocer, Dios Todopoderoso, que tú eres santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. En esta noche encomendamos, Señor, lo que resta de este servicio. Te pedimos, Señor, como un solo cuerpo, que selles mi boca, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que pueda hablar tu palabra y solo tu palabra. Dios que estás en el cielo, yo te pido que abras las mentes, que abras los oídos, que abras, Señor, los ojos de todos los que estamos en este lugar, para que podamos entender tu palabra, Señor, y ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Déjame ponerte en contexto. Es importante lo que está diciendo la palabra allí. El año en que murió el rey Usías. Isaías ministró durante el reinado de 3 de los reyes de Judá, pero este rey Usías, que es el momento en que el Señor le permite a Isaías entrar directamente en su presencia y tener esta visión del trono del Señor, llenando el borde del Señor todo el lugar, ver los serafines que se tapaban con las alas, los ojos, se tapaban los pies, y con otro par de alas volaban alrededor del trono, dando voces diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra es llena de su gloria. Usías fue un rey que hizo muchas cosas buenas a la luz de la palabra de Dios. Cuando tomó el trono tenía 16 años y permaneció en el trono por espacio de 52. Usías fue prosperado por el Señor. Usías fue un rey al que el Señor le permitió extender su gloria por muchos lugares. Su nombre se hizo famoso. Tenía uno de los ejércitos más fuertes de la época. Tenía 357,000 soldados a su disposición, todos bien equipados. Pero llegó el momento en que Usías se llenó de orgullo. Eso está escrito en el segundo libro de Crónicas. Usías se llenó de orgullo a causa de su prosperidad. Se llenó de orgullo a causa de las bendiciones que Dios le había dado. Se llenó de orgullo al ver que su ejército era prácticamente la potencia bélica en ese momento. Y dice la Escritura que Usías, en uno de esos arrebatos que vienen a causa del orgullo, entró en el templo del Señor con el propósito de ofrecer incienso. Ahora podríamos pensar, bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Lo que tiene de malo es que los únicos que eran autorizados para ofrecer incienso delante del Señor eran los sacerdotes. La Escritura relata, allá en segundo de Crónicas, que 80 sacerdotes, 80 hombres de Dios, rodearon a Usías y le dijeron: Usías, no le es permitido, no le dijeron ni siquiera rey ni su majestad, le dijeron: Usías, no te es permitido ofrecer incienso.
Esa no es una labor tuya. Dice que Usías se llenó de cólera, se llenó de ira, se llenó de rabia en contra de los sacerdotes, y aún con el incensario en la mano avanzó hacia el lugar donde se presentaba el incienso, y en ese momento el Señor lo llenó de lepra, lo castigó con lepra. Así que los sacerdotes rápidamente lo sacaron del templo como algo inmundo, y Usías tuvo que irse a vivir en una casa fuera de la ciudad de Jerusalén. Su hijo Jotán lo reemplazó, y él tuvo que permanecer hasta el último de sus días alejado. Estuvo separado del pueblo, separado del trono. Así que la muerte de Usías terminó en vergüenza. Nada en la Biblia está por casualidad. Amén. Cuando el Señor nos dice aquí en Isaías 6:1 que fue justo en el año en que murió el rey Usías, nos está hablando de algo que tiene relación con tu vida y con mi vida. Nos está hablando de algo que tiene relación con lo que estamos viviendo. El momento en que nosotros comenzamos a pensar que todo lo bueno que hay en nuestra vida es consecuencia de nuestro propio esfuerzo, es consecuencia de lo buenos que somos, es consecuencia de nuestro intelecto, es consecuencia de las relaciones que tenemos, es consecuencia de que hemos sido más sabios que los demás, más sagaces que los demás, y comenzamos a llenarnos de orgullo. Ahora, no está hablando el Señor de la gente que está afuera, porque puedes pensar en, bueno, eso lo vemos en el mundo. Hoy vemos cómo el mundo cada día se levanta en contra de la predicación de la palabra, se levanta con orgullo a decir no necesito de Dios para conseguir todo lo que quiero. Pero no está hablando el Señor del mundo, está hablando de gente que le conoce. Usías, si lees el libro de Reyes, que fue un rey que hizo lo bueno, como su padre Amasías. Hizo cosas muy buenas y Dios le plació bendecir a Usías, pero llegó el momento en que se llena de orgullo porque comienza a confundir el bienestar y la prosperidad que tenía con una obra hecha por su propio esfuerzo. Esto me recuerda a mí cuántos matrimonios, cuántas familias he visto cómo Dios restaura, cuántas vidas Dios restaura, comienza a cambiar, comienza a bendecir y comienzan a pensar que es que lo han logrado ellos solos y ya no necesitan del Señor. Entrar al templo a ofrecer incienso puede parecer religioso a la vista de muchos. Puede parecer espiritual a la vista de otros tantos, pero delante del Señor no era más que un reto, era algo rebelde, era algo que decía, tú has dicho que ellos, pero ¿quién eres tú para decirme lo que yo puedo o no puedo hacer? Yo soy Usías, yo soy el rey más famoso de la tierra. Mis ejércitos son los más temidos por todos los reinos vecinos. Y muchas veces estamos en la presencia del Señor de la misma manera. Llegamos al punto de determinar qué de la palabra de Dios aplica y qué de la palabra de Dios no aplica. Comenzamos a determinar y a pensar que tenemos realmente el control de nuestras vidas cuando nos enseña en la palabra, como nos lo hizo hace 8 días en Daniel capítulo 4, que Él es el que pone y quita reyes y entrega los reinos a quien Él se le antoja y no hay nadie que se le pueda interponer. Pero Usías pensó, yo soy Usías. Y muchas veces nosotros pensamos, Dios tiene que aceptarme y Dios tiene que seguir ahí porque es que yo lo he conseguido. Ahora, justo en este momento de orgullo donde Usías es castigado, es alejado, es sacado, excluido como tal de la sociedad y puesto en otro lugar para escarnio. Aquel hombre que entró orgulloso al templo salió él mismo atemorizado al verse como leproso. La lepra era una enfermedad que no solamente afectaba la parte física, sino toda la vida de la persona, porque los leprosos eran considerados inmundos. A la luz de la palabra de Dios, los leprosos eran considerados personas que no podían entrar ni siquiera a ofrecer sacrificios, no podían acercarse al templo. Usías perdió no solamente, o le castigaron únicamente su parte de reinado, sino que se le quitó también su acceso espiritual a la palabra de Dios. Y es en ese momento que el profeta Isaías tiene esta visión. Ahora, podíamos pensar
equivocadamente que hay que esperar a llegar al orgullo máximo para que Dios se manifieste. Pero esta visión no la tuvo Usías, esta visión la tuvo Isaías. Es importante tener esto en claro. Isaías era un profeta de Dios. En el momento en que tiene la visión, ya llevaba varios años profetizando. En el momento en que tiene la visión, su ministerio tenía mucho recorrido. Aunque lo ubicamos en el capítulo 6, ya había profetizado muchas cosas. Su ministerio estaba bastante avanzado. Un hombre de Dios. Dice en el versículo 5, entonces dije, todo se ha acabado para mí. El original dice, ay de mí, ay de mí. Dice, cuando Isaías ve la gloria del Señor, cuando Isaías tiene esta visión, dice, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Ay de mí, he visto al Señor y sin embargo soy un hombre pecador. ¿Sabes? Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, hay una actitud correcta y debe ser la actitud de Isaías. Ay de mí. Pero muchas veces nos comenzamos a llenar de orgullo por lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero Isaías, un hombre realmente santo, si lo comparamos con la gente que estaba en su época, un hombre de Dios, un hombre usado por Dios, cuando tiene esta visión no se llena de orgullo, sino que dice, ay de mí. He visto al Rey. Y tal vez el Señor permite justo en el momento de la muerte de Usías que Isaías tenga la visión. Te voy a explicar qué significa eso para nuestras vidas, porque comenzamos a ver cómo los pecadores caen y pensamos que somos mejores que ellos. Escuchamos de personas que el Señor los castigó, de personas que el Señor los disciplinó, de personas que lo que habían conseguido se vino abajo, y nos es fácil comenzar a decir, era de esperarse. Pues imagínate, Usías entró al templo lleno de orgullo, pero cuando Isaías entra en la presencia del Señor, lo primero que cruza por la cabeza no es el pecado de Usías, no es, Señor, qué bueno que me muestras ahora, acaba de morir Usías, el que se rebeló en contra tuya. Lo primero que Isaías piensa es en su propio pecado. Nosotros tenemos que aprender una lección acá, y es recordar que todos nosotros somos pecadores. Amén. No hay uno solo en este lugar que esté por encima de los demás. No hay uno solo en este lugar que sea mejor que los otros. La verdad bíblica es que todos nuestros corazones son perversos. La verdad bíblica es que todos nuestros corazones tienden a lo malo. Unos nos dejamos llevar más que otros, pero a fin de cuentas, delante de la presencia del Señor, todos debemos sentirnos como se sintió Isaías, un hombre de labios impuros. Cuando Isaías dice hombre de labios impuros, no está hablando que tenía llagas en los labios, no está diciendo que tenía fuego en los labios, no está hablando de una mala asepsia bucal. Isaías está haciendo referencia a algo mucho más profundo que lo dice la palabra en varios pasajes: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Isaías está diciendo soy un hombre de labios impuros, lo que está realmente diciendo es soy un hombre de un corazón impuro. Soy un hombre con un corazón perverso. Soy un hombre que no puede estar delante de la presencia de un Dios al cual los serafines acaban de identificar como santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. E Isaías inmediatamente dice, ay de mí que estoy delante del Señor. Ay de mí que he visto al Rey y yo soy un hombre con un corazón impuro. Ni siquiera dice soy santico. No dices que Él es 3 veces santo, yo solamente santo. Él está diciendo mi corazón es impuro. Iglesia, cuando nosotros llegamos delante de la palabra del Señor, cuando nosotros vamos a orar, tenemos que entender que realmente somos hombres pecadores delante de la presencia de un Dios que es completamente santo. El Señor me ha venido hablando mucho estos días precisamente acerca del peligro de llenarnos de orgullo al pensar que somos los mejores de la cuadra. Que por el hecho de que en este lugar no estemos
montando un negocio financiero, que por el hecho de que en este lugar no estemos consiguiendo dinero a costa del evangelio, a diferencia de muchos, eso no nos hace mejores que ellos. Eso solo hace que nuestro pecado sea diferente al de ellos. No sé si me estoy haciendo entender. Tenemos que entender realmente nuestra posición, porque el fariseísmo, el legalismo es muy fácil de adquirir cuando se está buscando la santidad, cuando se está buscando agradar al Señor en toda la extensión de su palabra. Pero no hay uno solo de nosotros que al compararse con este libro, que al comparar su vida con este libro, se puede encontrar realmente en una posición decorosa. Siempre debemos llegar a la misma conclusión. Somos hombres de labios impuros. Somos hombres con corazones impuros y sin embargo hemos visto al Rey. Tal vez tú puedas decir, bueno, yo no he visto al Rey. La palabra dice que conocemos al Hijo y si conocemos al Hijo conocemos al Padre. Cuando conocemos el Evangelio, cuando conocemos lo que hizo Jesucristo, lo que enseñó Jesucristo, hemos visto al Padre, a pesar de que somos hombres con corazones impuros. Hoy a la gente no le gusta que le hablen del pecado. A nosotros no nos gusta que nos hablen del pecado. La mayoría de predicadores hoy están enfocados en hablar únicamente de las cosas buenas que tenemos los hombres, pero la palabra nos enseña que la reacción correcta debe ser entender nuestra posición de pecadores. ¿Por qué? Vamos a verlo, aquí está explicado. Versículo 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Quiero llamarte la atención sobre algo que el Señor me llamaba la atención a mí. Isaías no comenzó a clamar porque lo purificaran. Isaías no comenzó a clamar por estar digno delante de la presencia del Señor. Lo único que Isaías hizo fue confesar su pecado. Al momento de aceptar su posición, al momento de confesar que a pesar de que era un hombre religioso, a pesar de que a la vista del pueblo era un profeta que era reconocido, un profeta que era aceptado por todo el pueblo, era un hombre con un corazón tan impuro como el de Usías. Eso fue lo que hizo Isaías. No dijo, Señor, bueno, pero por lo menos soy mejor que Usías. No, él dijo, soy un hombre pecador. No se puso a buscar con quién compararse. No trató de justificarse delante del Señor como lo hizo aquel fariseo que describe la palabra que el Señor vio orando. Dijo que había un fariseo orando y comenzó a decir, Señor, gracias, porque yo no soy como este pecador. Había un pecador al lado, un publicano, un recaudador de impuestos. Yo no soy como este pecador. Yo sí oro, yo ayuno 3 veces a la semana, yo diezmo de todo lo que recibo. Gracias porque soy como soy. Pero el que estaba a su lado, el pecador, el publicano, dijo, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dijo, ese hombre y no el otro ha sido justificado. Su oración ha sido escuchada. ¿Sabes? La oración religiosa que busca aparentar lo que no somos delante del Señor no es escuchada en el trono. La verdadera oración que el Señor acepta es cuando vamos y confesamos que realmente somos pecadores, que realmente hemos quebrantado sus mandatos. No intentes, dile que está a tu lado, no te justifiques. No te justifiques, porque no tiene sentido. Mira, cada vez que uno peca puede encontrar 10,000 razones para explicar por qué pecó. Piensa en el pecado que quieras y vas a poder justificarlo de 10,000 maneras. Pero Dios no está esperando que justifiques el pecado porque no tiene justificación. Lo que el Señor está esperando es que hagas como Isaías y simplemente digas que tengo un corazón impuro. Eso es lo que el Señor está esperando. Confiesa tu pecado. Y en ese momento sucede algo maravilloso. Dice que entonces uno de los serafines voló hacia donde estaba el profeta,
tomó un carbón encendido y lo puso en la boca del profeta. Con ese carbón que estaba en el mismo altar del Señor, tocó los labios del profeta y le dijo: mira, este carbón ha tocado tus labios, ahora tu culpa ha sido quitada. ¿Sabes? Ese carbón es tipo de Cristo. Nosotros no hicimos nada. Isaías no corrió hacia el altar. Isaías no metió la boca en el altar del Señor. Isaías no pidió ni siquiera porque viniera el perdón. Isaías solo confesó su pecado, y la misericordia y la gracia del Señor, que nosotros no merecemos y que nosotros no entendemos, llegó a Isaías. Y cuando le purificó los labios, estaba diciendo exactamente lo mismo. Ahora tu corazón ha sido purificado. Tu corazón ha sido cambiado, tu corazón ha sido transformado, pero fue un acto soberano del Señor. Tenemos que entender esto, porque la única razón por la que tú y yo podemos estar tal vez reunidos en esta noche y tal vez llevando una vida cristiana es porque en algún momento hemos confesado el pecado y el Señor se ha acercado a nosotros y nos ha cambiado. No se trata de esfuerzos humanos. Por eso, ¿de qué nos vamos a jactar? ¿De qué se podía jactar Isaías en ese momento si lo único que hizo fue confesar su culpa y el mismo Dios envía al serafín para que toque los labios del profeta? Ahora quiero decirte algo, era un carbón encendido. Los labios son una de las zonas del cuerpo más sensibles. El cambio es doloroso. El cambiar, el pasar de muerte a vida es un proceso doloroso. El comenzar a vivir a la manera del Señor es un proceso doloroso, porque la carne no le gusta, porque nuestra carne, nuestra vida que llevábamos no quiere cambiar realmente, pero es necesario. Es un acto que Dios hace en su propia misericordia. Es increíble porque justo en el momento cúspide del orgullo de la nación, porque no era únicamente Usías el orgulloso, la nación estaba llena de orgullo. A veces en el momento en que tu pecado comienza a crecer, es en el momento en que comienzas a llenarte de orgullo, es en el momento en que comienzas a pensar que ya no necesitas de Dios, en que la misericordia y la gracia de Dios se manifiestan en tu vida. Es algo tremendo. El Señor se presenta no antes ni después, sino justo en el momento en que Usías muere, en el que podríamos pensar, bueno, comenzó el juicio. El Señor viene y ofrece nuevamente misericordia. ¿Sabes? El Señor esta noche está ofreciendo misericordia. Está ofreciendo gracia. No yo. Es el Señor. Sin importar lo que has vivido hasta el día de hoy. Sin importar lo que has hecho hasta el día de hoy. Sin importar lo que has dicho hasta el día de hoy. El Señor está ofreciendo misericordia. Te está ofreciendo la posibilidad de tener realmente una nueva vida con Él. Te está ofreciendo la oportunidad de decir, mira, no importa lo que hiciste, lo que importa es lo que yo voy a hacer en tu vida, si solamente confiesas y crees en el Señor. Ahora viene algo tremendo, dice inmediatamente, la culpa ha sido quitada, los pecados son perdonados. Recordemos, para tener claridad de que realmente es un tipo de Cristo, que lo único que puede quitar el pecado es el sacrificio del Cordero. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba. Y es precioso esto, porque muchos reciben o creen que reciben el perdón del Señor y se van. Isaías permaneció ahí. Le tocaron los labios, su corazón fue cambiado y entonces permaneció en la presencia del Señor. Muchas personas creen que al pasar al frente únicamente y decir que se hacen cristianos, con eso bastó. Y eso fue todo. No, Isaías permaneció y pudo escuchar al Señor hablando. Hay una pregunta que debes hacerte. ¿Estás escuchando al Señor? Y no estoy hablando de tener sueños y visiones. Estoy hablando de estás leyendo la palabra de Dios, porque es allí donde Dios nos habla. Esta es su palabra. Amén. ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Es precioso porque este es uno de los versículos en que nos muestra la Trinidad, el Señor hablando en primera, pero también en plural. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías está escuchando, y aquel hombre que estaba aterrado en la presencia del Señor, aquel hombre que dijo, ay de mí,
voy a morir, estoy condenado a muerte, porque entendía que delante del Señor un hombre impuro como él tenía que morir. En ese momento ya se lanza como mensajero del Señor y dice, aquí estoy, mírame, me acabas de cambiar, mira, mi corazón acaba de cambiar. ¿A quién necesitas enviar a un mensajero? Heme aquí, como dice la Reina Valera, envíame a mí. Pero muchos hoy dicen, envíalo a él. Muchos no quieren aceptar la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio. Y no estoy hablando de pararse en el centro con un megáfono a anunciar que están cayendo carbones encendidos. No estoy hablando de eso. Ahora, si el Señor te manda, hazlo. Amén. Pero estoy hablando de realmente llevar el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón a quienes todavía no le conocen. De testificar realmente a todos los que están a tu alrededor. Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, es decir, el Señor, bien, ve y dile a este pueblo. ¡Qué cambio tan maravilloso! Aquel condenado en ese momento se convirtió en heraldo del Señor. Ahora, quiero que entiendas algo. Isaías ya estaba profetizando. Isaías ya había profetizado, sin embargo, ahora quería seguir haciéndolo, a pesar de saber que todo ese tiempo de ministerio no había podido purificarlo. Solamente el toque del Señor puede cambiar la vida de una persona. Es por eso que hay gente que puede durar años en la iglesia cristiana y ser el mismo. No tener cambio en su vida. Y la gente decir, pero la única diferencia es que ya no va a tal iglesia, ahora va a la iglesia cristiana. Pero nada más. Ahí tiene una Biblia, pero no tiene nada más. Isaías cambió inmediatamente. Dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Ese no es el mensaje que uno quiere llevar. Es un mensaje tremendo. Un mensaje en que Dios está diciendo que Él mismo envía sobre el pueblo una palabra en el cual, aunque tengan ojos, no van a poder ver. Esa es la razón por la cual muchas personas escuchan el Evangelio y escuchan el Evangelio y escuchan de la cruz y escuchan del juicio y sin embargo, ¿qué es eso? No pasa nada. Dice el Señor, si no van a entender y van a clamar por perdón. ¿Por qué era importante en el juicio que Dios traería sobre el pueblo que no clamaran por perdón? Una razón muy sencilla, Dios no rechaza a nadie que le busca. Amén. Si tú le buscas, si tú clamas, Él te va a responder. Si tú le pides perdón por los pecados que has cometido, Él te va a perdonar. Si tú le pides que te salve, Él te va a salvar. Porque Él no rechaza el corazón que se acerca a Él humillado, el corazón contrito delante de su presencia. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? ¿Cuánto será el tiempo en que la gente no va a entender, en que la gente no va a ver, en que la gente no va a oír? Y Él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. ¿Sabes? Eso se cumplió. El Señor envió al imperio asirio y luego envió al imperio babilónico y literalmente barrieron la tierra de Israel. Esta palabra se cumplió. De hecho, si sigues leyendo en tu casa, vas a ver que se dice en 65 años Israel será llevada. Y exactamente 65 años después, el imperio asirio vino y se llevó a todo el pueblo de Samaria, todo el pueblo de Israel. Solo hay uno que puede anunciar lo que va a pasar, aquel que hace que pase. Amén. A mí esto me encanta, porque realmente la fe cristiana no es una fe ciega. Hay demasiadas pruebas. Hay demasiadas pruebas arqueológicas para poder ver que todo eso se cumplió. Si aún sobrevive, versículo 13, una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla
santa. El Señor está diciendo algo tremendo. Le decía Isaías, solamente el 10% van a escuchar el mensaje. Solamente el 10% de las personas, 1 de cada 10 israelitas a los que les hables, van a escuchar el mensaje, van a arrepentirse, van a buscar al Señor. Por cada 10, 9 van a seguir con su corazón endurecido. Esto no es muy alentador si uno es mensajero. Esto no es muy alentador si nosotros queremos compartir las buenas nuevas del Evangelio. Pero dice el Señor que ese 10%, ese remanente, se va a convertir en una semilla santa de la cual el Señor haría crecer nuevamente su pueblo. Tienes que entender que no todas las personas a las cuales les hablas del Señor van a responder bien. 9 de cada uno de 10 de ellos te van a hacer a un lado. 9 de cada 10 se van a burlar. 9 de cada 10 te van a mirar extrañado. No entiendo de qué estás hablando. Pero por ese 10% vale la pena. Por ese 10% vale la pena seguir. Ese remanente que el Señor hará que escuchen su palabra. Ese remanente que se convertirá en una semilla santa. Amén. Nosotros tenemos en esta noche la oportunidad que el Señor nos brinda de confesar nuestro pecado y permitir que Él venga y traiga. Pero tenemos que entender que eso no es para quedarnos callados. Si el Señor ha purificado tu corazón, si el Señor ha cambiado tu vida, es para que se lo cuentes a otros. Si el Señor ha hecho obra en tu vida, es para que lleves a otros el testimonio y las buenas nuevas de salvación. Porque solamente la obra de Dios en la cruz nos presenta de una manera digna delante de su presencia. Lo que pasó aquí con Isaías es una muestra de lo que hace la cruz de Cristo por nosotros. Venimos delante del Señor y somos un pueblo impuro. Somos un pueblo pecador, pero la sangre de Cristo hace que todos nuestros pecados y nuestra culpa sean quitadas. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vamos a quedar callados o vamos a decirle a otros lo que Dios ha obrado? Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo precioso que tú nos has dado. En el nombre de Cristo, Señor, yo oro por cada persona que está en este lugar, Señor. Oro en el nombre de Cristo por todos aquellos que, como Isaías, Señor, en esta noche reconocemos que somos un pueblo impuro, un pueblo de labios impuros. Yo te pido en el nombre de Cristo, Señor, por todos los que están en este lugar, porque si han llegado hasta este lugar es porque tú se los has permitido, Señor. Para muchos puede ser simplemente casualidad, pero sabemos que no es así. Por eso yo clamo, Dios. Yo clamo en el nombre de Jesucristo de Nazaret porque los ojos sean abiertos. Yo clamo en el nombre de Jesucristo de Nazaret porque los oídos sean abiertos. Yo clamo en el nombre de Jesús porque las mentes sean abiertas y ellos puedan, Señor, clamar a ti y pedir, Señor, por sanidad. No la sanidad física que lo pueden hacer los hombres, sino la sanidad espiritual. Señor, el pecado que ningún médico puede curar. Esa enfermedad, Señor Dios Todopoderoso, que nos separa de ti y nos condena a la muerte eterna. En el nombre de Jesús, Señor, hoy creo, Padre, que estás en el cielo, que tu palabra es verdad. Y por eso sé, Dios Todopoderoso, que tu predicación no es en vano, Señor. Que tú siembras, Padre, que estás en el cielo, semilla en el nombre de Jesús. Pero que también, Padre, para todos aquellos que deciden ignorarlo, Señor, se convierte en motivo de juicio. Por eso te pido misericordia, Dios. Y por eso yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, por todos aquellos que en esta noche saben, que en esta noche entienden que todavía no han sido salvados. Clamo, Señor, por todos aquellos que aún en ese momento reconocen que no entienden de qué estamos hablando. Por todos aquellos que pueden haber venido muchas veces a este lugar, llevar meses asistiendo, Señor, pero que todavía no comprenden realmente, Señor, el Evangelio. Que todavía no comprenden, Señor, por qué se habla de pecado. Todavía no entienden, Señor, a qué te refieres con el orgullo que tuvo el rey Usías. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que derribes todo argumento, Señor, toda fortaleza que se levanta en contra de la predicación de tu palabra. Y yo te pido, Padre, que estás en el cielo, que obres un milagro en esta noche, que obres con poder, Señor, y los salves, Señor Dios Todopoderoso. Porque para eso, Señor, fue tu Hijo a la cruz del Calvario.
Porque tu palabra dice que tú no deseas la muerte del malvado, sino deseas que se arrepienta y sea salvo. Por eso no seamos duros de corazón, por eso no debemos ser tercos, por eso debemos acercarnos a Él y decir como el profeta Isaías: ay de mí, que he visto al Rey y soy un hombre de labios impuros, que vive en medio de un pueblo de labios impuros. Bendito seas, Señor, bendita sea tu presencia, bendito eres tú, Señor, porque solo tú puedes salvar, solo tú tienes poder para cambiar y transformar. Amén y amén.